Antes de convertirse en un símbolo del fracaso técnico, el famoso Red Ring of Death fue, durante un tiempo, un secreto incómodo dentro de Microsoft. Cuando la Xbox 360 llegó al mercado en 2005, lo hizo con una ventaja clara: había llegado antes que la PlayStation 3. El problema es que esa prisa tuvo un costo. Muy pronto empezaron a aparecer consolas que de la nada se apagaban y al encenderlas mostraban 3 luces rojas parpadeando. No había mensaje, no había explicación, solo un código silencioso que significaba una cosa: la consola había muerto. Internamente, Microsoft sabía que no se trataba de casos aislados. El diseño térmico de la consola era agresivo, el hardware se recalentaba y las soldaduras internas fallaban. Pero detener la producción no era una opción. Xbox estaba, por primera vez, ganando terreno real y frenar significaba perderlo todo. La solución fue avanzar y corregir sobre la marcha. Durante años, miles de consolas fallaron mientras Microsoft ajustaba el diseño casi en secreto. Recién después, cuando el problema ya era imposible de ocultar, la empresa anunció una extensión de garantía histórica. El Red Ring of Death no fue solo un error técnico, fue el recordatorio de que, incluso en una empresa calculadora y metódica, el apuro también se paga muy caro. Te doy la bienvenida a El Cartucho Perdido, un podcast donde rescatamos historias, curiosidades y anécdotas del mundo del videojuego. Esas que a veces quedan escondidas entre manuales viejos, consolas olvidadas y, cartuchos que ya ni sabemos dónde están. En el episodio de hoy no vamos a hablar de una compañía que nació del juego, ni de arcades llenos de ruido, ni de adolescentes compitiendo por récords. Hoy vamos a hablar de Microsoft, una empresa que no llegó al mundo de los videojuegos por pasión, sino por estrategia, que no entró preguntándose qué podía crear, sino qué podía perder si no hacía nada. Microsoft no quiso ser parte de la industria del gaming, quiso controlar el terreno donde esa industria iba a crecer. Mientras otros pensaban en personajes, mundos y fantasía, Microsoft pensaba en sistemas operativos, estándares, servicios y ecosistemas. El living, para ellos, no era un espacio de ocio, era una extensión del escritorio. Este es el episodio de una compañía que nunca se presentó como gamer, pero que entendió antes que muchos que el verdadero poder no estaba solo en la consola, sino en la infraestructura que la sostiene. Una historia llena de decisiones frías, pérdidas millonarias asumidas sin pestañear y una pregunta que atraviesa todo su recorrido. ¿Xbox es una consola o es una pieza más de algo mucho más grande? A mediados de los años 90, Microsoft era, sin discusión, la empresa de software más poderosa del mundo. Windows dominaba el mercado de computadoras personales, Office se había vuelto un estándar y la compañía estaba profundamente integrada en la vida laboral, educativa y doméstica de millones de personas. Pero mientras Microsoft consolidaba su imperio, algo empezaba a ocurrir en el living de las casas. Las consolas dejaban de ser juguetes para transformarse en centros multimedia. Ya no se trataba solo de jugar, se trataba de sonido, imagen, discos, conexiones y lentamente de Internet. Ese cambio encendió una alarma interna. Dentro de Microsoft comenzó a crecer la idea de que Sony, con PlayStation, no solo estaba vendiendo consolas, sino que estaba construyendo una plataforma tecnológica capaz de competir a largo plazo con la PC. Para una empresa cuya base era el control del software y los estándares, eso no era un detalle menor, era una amenaza estratégica. La pregunta no fue si Microsoft debía entrar al gaming. La pregunta fue, ¿qué pasaría si no lo hacía? En 1999, un pequeño equipo interno propuso una idea que, en ese momento, parecía casi herética: crear una consola basada en arquitectura de PC, con disco rígido incorporado y un sistema operativo derivado de Windows, no para competir con Nintendo en creatividad, no para competir con Sony en narrativa, sino para trasladar el modelo del PC al living. El proyecto no fue recibido con entusiasmo unánime. Dentro de la propia empresa existía resistencia.
Fabricar hardware implicaba pérdidas iniciales, riesgos logísticos y una exposición que Microsoft no solía aceptar. Pero la decisión final fue clara: el costo de no estar sería mayor que cualquier pérdida inicial. Así nació la Xbox, no como un acto de amor por el videojuego, sino como una maniobra defensiva, una forma de asegurarse un lugar en el futuro digital del hogar antes de que otro lo ocupara por completo. Y aunque el público la vería como una nueva consola, internamente Xbox siempre fue algo distinto, un experimento, una apuesta y una advertencia al resto de la industria. Microsoft había entrado al juego y no pensaba jugar como los demás. Para entender por qué Microsoft decidió crear Xbox, hay que entender primero el impacto que tuvo la primer PlayStation dentro de la industria y concretamente dentro de Microsoft. Desde afuera, la PlayStation parecía simplemente una consola exitosa. Desde dentro era otra cosa. Sony no era una empresa de videojuegos tradicional, era y es una corporación tecnológica con experiencia en hardware, electrónica de consumo, estándares multimedia y control de formatos. Cuando la PlayStation se instaló masivamente en los hogares, en Redmond no la vieron solo como una consola, la vieron como una computadora especializada, silenciosamente aceptada en el living. El verdadero punto de quiebre llegó con la PlayStation 2. Antes incluso de su lanzamiento, ingenieros y analistas de Microsoft comenzaron a estudiar sus especificaciones. El diagnóstico interno fue inquietante. La PS2 no era solo una evolución de consola, era una plataforma computacional cerrada, capaz de reproducir DVDs, conectarse a redes y ejecutar software complejo con una arquitectura propia. En los documentos internos, la PS2 llegó a describirse como una PC disfrazada de consola, y eso lo cambiaba todo. Si Sony lograba convertir su consola en el centro del entretenimiento doméstico, juegos, películas, música, servicios, el dominio histórico de la PC podía empezar a erosionarse. No de golpe, pero sí de forma progresiva y cultural. El living ya no necesitaría una computadora si la consola podía ocupar ese rol. Para Microsoft, esa posibilidad era inaceptable. La respuesta no fue inmediata ni unificada. Al principio surgieron ideas dispersas, alianzas, software para consolas existentes e incluso colaboraciones externas. Pero poco a poco se impuso una postura más radical. Microsoft no debía acompañar ese cambio, debía competirlo. Así nació el proyecto DirectX Box. La idea era directa, casi brutal en su simpleza: construir una consola basada en tecnología de PC, utilizando componentes estándar, un disco rígido interno y una versión adaptada de las herramientas de desarrollo de Windows, en particular DirectX. No se trataba de reinventar el videojuego, sino de importar el ecosistema del PC al mundo de las consolas. La decisión clave llegó poco después. No habría asociaciones estratégicas con otros fabricantes, no habría medias tintas. Microsoft no sería un proveedor silencioso, sino un competidor frontal. Ese fue el verdadero nacimiento de Xbox. No como un producto pensado desde la pasión por el juego, sino como una respuesta directa al avance de Sony, diseñada para proteger el futuro tecnológico del hogar. A partir de ese momento, la industria dejó de ser un duelo entre empresas nacidas del gaming. Ahora, una de las incorporaciones más grandes del planeta había decidido sentarse a la mesa. Y cuando Microsoft toma una decisión así, rara vez es improvisada. La Xbox original se lanza en 2001, no como una apuesta tímida ni como un experimento, sino como una entrada directa y frontal al mercado de consolas. Microsoft no intenta parecer distinta, intenta ser más potente. Desde el primer vistazo, la Xbox deja clara su identidad. Es una consola grande, pesada, de líneas duras, con un diseño que parece más cercano a una estación de trabajo que a un juguete del living. No busca disimular su origen, es, en muchos sentidos, un PC empaquetado como consola. Disco duro interno, arquitectura basada en componentes conocidos, en fin, un enfoque técnico por encima de lo estético. Esa decisión tiene consecuencias inmediatas. La Xbox es cara de fabricar y Microsoft lo sabe. Cada unidad vendida genera una pérdida económica significativa.
Pero, a diferencia de otras compañías, Microsoft puede absorber ese golpe. No está defendiendo su supervivencia, está comprando tiempo, experiencia y posición. La consola no necesita ser rentable de inmediato, simplemente necesita existir. Sin embargo, la potencia por sí sola no alcanza. Una consola necesita un motivo para ser comprada, y ese motivo llega casi como una variable crítica inesperada. Halo Combat Evolved. Halo no es solo un éxito comercial, es una demostración, un juego que redefine cómo se juegan los shooters en consola, que legitima el control con joystick y que, sobre todo, le da a Xbox una identidad propia. La marca Xbox no se define solo por hardware, sino por una experiencia concreta. A partir de ahí, Microsoft empieza a moverse con más claridad estratégica, compra estudios, asegura exclusividades y empieza a construir un ecosistema. No busca una mascota ni una estética particular, busca control, estructura y continuidad. Aprende rápido, analiza errores y ajusta el rumbo. La Xbox original no gana la generación, pero cumple su verdadero objetivo: enseñar a Microsoft cómo se compite en esta industria. Y ese aprendizaje no va a ser ignorado. Si la Xbox original fue el hardware, Xbox Live fue la estrategia. En una industria donde el juego online todavía era inconsistente, fragmentado o directamente opcional, Microsoft toma una decisión clave. El online no será un agregado, será el centro del sistema. No una función más en la caja, sino un servicio diseñado desde el inicio. Xbox Live se lanza con una premisa clara: todo pasa por la red. No hay soluciones parciales, no hay configuraciones improvisadas. El jugador crea un gamer tag único, persistente, que lo acompaña de juego en juego. La identidad deja de estar atada a un cartucho o a una partida guardada, pasa a estar atada a una cuenta. Listas de amigos, invitaciones directas, chat de voz integrado, emparejamientos automáticos, funciones que hoy parecen obvias, pero que en su momento representan un cambio profundo. Xbox Live no conecta juegos, conecta personas. Detrás de esto hay una lectura empresarial muy clara. Microsoft entiende algo antes que la mayoría. El verdadero valor no está solo en vender consolas o juegos, sino en construir un ecosistema, un entorno cerrado, consistente, donde cada jugador quede integrado a una red que lo acompaña a largo plazo. El videojuego deja de ser un producto aislado, pasa a ser una plataforma conectada, actualizable, medible, un espacio donde los servicios importan tanto como el contenido, donde la relación con el usuario no termina al cerrar la caja. Xbox Live no solo cambia la forma de jugar, cambia la forma de pensar el negocio, y sin hacer demasiado ruido establece un estándar que el resto de la industria va a tener que seguir. Con Xbox 360, Microsoft ejecuta su movimiento más preciso. El lanzamiento llega antes que PlayStation 3, y esa ventaja temporal no es menor. En una industria donde los primeros años definen la percepción de una generación, Xbox 360 se instala rápido, se vuelve familiar y ocupa espacio mental antes de que la competencia esté lista. Pero la diferencia no es solo de calendario. La Xbox 360 presenta una arquitectura más accesible para los desarrolladores, herramientas claras, documentación sólida y un entorno que reduce fricción. Mientras otros apuestan por soluciones complejas y experimentales, Microsoft prioriza algo más práctico: facilitar el trabajo para que los juegos lleguen antes y mejor. El resultado es visible. Xbox 360 domina en Occidente, especialmente en Estados Unidos y Europa. Las franquicias multiplataformas rinden mejor, el online es más estable y la comunidad ya está formada gracias a Xbox Live. La consola no solo vende, retiene. Sin embargo, el éxito tiene un costo. El Red Ring of Death, o Anillo Rojo de la Muerte, se convierte en uno de los mayores problemas técnicos de la historia del hardware de consumo. Fallos masivos, consolas inutilizadas y una crisis de confianza que amenaza con erosionar todo lo construido. La respuesta de Microsoft vuelve a ser corporativa, pero efectiva. Extiende garantías, asume pérdidas millonarias y prioriza la continuidad del servicio por sobre el daño inmediato. No es una solución elegante, pero es una decisión estratégica: proteger la marca a largo plazo. Y funciona. A pesar del problema, la Xbox 360 consolida algo fundamental:
una identidad clara, una comunidad activa, una red robusta y la sensación de que Xbox ya no es un experimento, sino un actor establecido dentro de la industria. No fue una generación perfecta, pero fue sin duda uno de los puntos más altos de Microsoft como fabricante de consolas. La Xbox One no fracasa por falta de potencia, fracasa por mensaje. Su presentación inicial es confusa, desalineada con el jugador y excesivamente enfocada en un concepto que Microsoft consideraba estratégico: el centro multimedia del hogar, televisión, control por voz, servicios integrados, una visión coherente desde una perspectiva corporativa, pero distante de lo que la comunidad esperaba. El videojuego, que debería ser el eje del discurso, queda relegado a segundo plano. La consola se comunica más como un dispositivo de entretenimiento general que como una máquina pensada para jugar. La respuesta del público es inmediata: rechazo, desconfianza y una pérdida clara de terreno frente a la competencia. Microsoft escucha y, de forma poco habitual para una empresa de su tamaño, retrocede. Se eliminan políticas impopulares, se redefine el discurso y se inicia un proceso de corrección. Y ese cambio no se limita solo al mensaje, también se materializa en el hardware. Primero llega Xbox One S, una revisión más pequeña, eficiente y refinada. No es una revolución, pero sí una señal clara. La compañía vuelve a priorizar la experiencia del usuario, mejora el diseño y corrige errores de la versión original. Luego aparece la Xbox One X, una declaración técnica directa, sin juegos exclusivos, sin ruptura generacional, pero con un objetivo claro: ofrecer la consola más potente de su tiempo. Microsoft no intenta reinventar la generación, intenta reordenarla bajo nuevos parámetros. Estas revisiones no revierten por completo el destino comercial de Xbox One, pero consolidan algo más importante: un cambio en la mentalidad. La empresa deja de empujar una visión cerrada y comienza a construir un ecosistema flexible, donde el jugador vuelve a ocupar el centro. Xbox One no será recordada como la consola más exitosa de Microsoft, pero sí como el momento en que aprendió, a fuerza de error, que escuchar también es una forma de competir. La transformación de Xbox no comienza con una consola, comienza con un cambio de liderazgo. Con la llegada de Phil Spencer al frente de la división, Microsoft redefine su enfoque. No se trata solo de ajustar productos, sino de revisar una cultura que durante años había estado obsesionada con la comparación directa y la lógica de confrontación constante. El objetivo deja de ser ganar la guerra de consolas, la nueva prioridad es reducir fricciones. Spencer impulsa una filosofía distinta: que el jugador acceda a los juegos donde quiera, cuando quiera y en el dispositivo que tenga a mano: consola, PC, la nube. El hardware ya no es el fin, sino uno de varios puntos de entrada al ecosistema. En ese contexto nace y se consolida la Xbox Game Pass, no como una promoción, no como un complemento, sino como el eje central de la estrategia. Un modelo que cambia la relación entre jugador y contenido: acceso por suscripción, catálogo en constante rotación y lanzamientos propios disponibles desde el primer día. La apuesta es arriesgada y al mismo tiempo profundamente corporativa. Microsoft no compite título por título, compite por tiempo, permanencia y continuidad. El valor ya no está en vender una unidad, sino en sostener una relación. Esta reinvención también se refleja en decisiones antes impensadas: apertura hacia el PC, compatibilidad con generaciones anteriores, diálogo público más transparente y un tono menos confrontativo incluso con antiguos rivales. Xbox deja de definirse exclusivamente como consola, pasa a definirse como un servicio, una plataforma viva, una infraestructura. No es un giro inmediato ni exento de críticas, pero marca un punto de inflexión claro. Microsoft ya no intenta imponer una forma de jugar, intenta acompañarlas todas. Y con eso cierra un ciclo que empezó con miedo y termina con una redefinición completa de lo que significa estar en la industria del videojuego. Con Xbox Series X y Series S, Microsoft no busca un golpe de efecto inmediato, busca estabilidad.
Por primera vez, la compañía lanza 2 consolas de nueva generación de forma simultánea, pensadas para públicos distintos, pero integradas en un mismo ecosistema. Series X representa la potencia máxima, el rendimiento técnico sin concesiones. Series S, en cambio, prioriza el acceso, menor costo, formato digital y una puerta de entrada más amplia al catálogo. La clave no está en la ruptura, sino en la continuidad. No hay un quiebre generacional abrupto. Los juegos, servicios y cuentas se mantienen. El jugador no salta de generación, la atraviesa gradualmente. La retrocompatibilidad se consolida como pilar estratégico, no como nostalgia, sino como valor acumulado. Bibliotecas completas, mejoras automáticas y respeto por las compras previas. El mensaje es claro. El tiempo invertido no se pierde. El foco vuelve a estar en los servicios. La Game Pass se integra de forma orgánica, la nube amplía el alcance y el hardware pasa a ser una opción, no una obligación. La consola ya no define la experiencia, la habilita. Con Series X y Series S, Microsoft juega una partida distinta. No compite por el lanzamiento más ruidoso ni por el exclusivo más vistoso del momento. Compite por la permanencia, por infraestructura y por futuro. Es una estrategia menos visible, menos espectacular, pero pensada para durar. Al día de hoy, Xbox ya no se define únicamente por una consola, se define por una marca transversal. Microsoft expandió Xbox más allá del living. Está en PC, en la nube, en dispositivos móviles, en consolas propias y en hardware que ni siquiera lleva su logo. La experiencia Xbox se desacopló del objeto físico y pasó a ser un servicio, una cuenta, una biblioteca, una red. El jugador ya no necesita entrar al ecosistema, el ecosistema lo rodea. Esta estrategia no es casual, responde a una lectura clara del mercado. Menos dependencia del hardware, más control del acceso. Menos ciclo cerrado, más permanencia. Xbox no compite solo con otras consolas, compite con el tiempo, con la atención y con la comodidad. En este escenario, la consola sigue existiendo, pero ya no es el centro del discurso. Es una de varias puertas posibles, una opción entre muchas. La pregunta entonces no es si Xbox sigue siendo una consola. La pregunta es si las consolas, tal como las conocemos, siguen siendo el centro del gaming. Microsoft parece haber apostado a que no. Y si tiene razón, tal vez no estamos viendo el presente del videojuego, sino una de sus primeras versiones futuras. Dentro de Microsoft, siempre hubo algo que diferenció a Xbox del resto de la industria. No pensaba como una empresa de videojuegos, sino como una empresa que gestiona riesgos. Y de ahí nace uno de los rumores más persistentes y quizá menos comentados alrededor de la marca: la existencia de un equipo interno aislado, dedicado exclusivamente a imaginar cómo podía fallar Xbox. No cómo podía triunfar, sino cómo podía colapsar. Según este mito urbano, el llamado informalmente equipo de contingencia no trabajaba en juegos ni en hardware, ni siquiera en marketing. Su función era analizar escenarios extremos, caídas masivas de servicios online, filtraciones de datos, hackeos a larga escala, crisis de reputación o boicots internacionales, incluso la posibilidad de que Xbox dejara de ser viable como negocios. No aparecían en presentaciones, no firmaban entrevistas y, según quienes dicen haberlos visto, ni siquiera estaban físicamente integrados al resto del equipo de Xbox. Lo inquietante no es su supuesta existencia, sino las decisiones que parecen respaldar el rumor. Microsoft fue una de las primeras compañías en diseñar una infraestructura redundante, planes de migración de usuarios, retrocompatibilidad agresiva y continuidad de servicios incluso cuando el hardware cambiaba o fallaba. Demasiadas precauciones para una industria que históricamente improvisaba. Para algunos ex empleados, Xbox no sobrevivió por casualidad ni por éxito inmediato. Sobrevivió porque alguien, desde muy temprano, estaba pensando en cómo no morir. Nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo una desmentida formal. Y como suele pasar en este tipo de historias, la duda persiste no porque falten pruebas, sino porque todo encaja demasiado bien. Y así llegamos al final de este episodio.
Un recorrido por una compañía que no nació del entusiasmo creativo ni de la tradición del videojuego, sino del cálculo, la estrategia y la lectura fría del mercado. Vimos cómo Microsoft llegó tarde, pero no llegó del todo improvisando. Cómo aprendió a perder dinero, a construir infraestructura, a pensar en servicios antes que en victorias inmediatas. Desde una primera Xbox grande, pesada, costosa, hasta una plataforma que hoy existe en múltiples formas. Este episodio fue menos sobre consolas y más sobre visión a largo plazo. Porque si algo define a Xbox, no es una máquina puntual, sino una idea persistente, que el videojuego no es solo un producto, sino un ecosistema, uno que se adapta, se expande y a veces cambia las reglas sin pedir permiso. En el próximo episodio volveremos a mirar la historia desde otro ángulo, otra empresa, otra filosofía. Pero por ahora, cerramos este capítulo. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero sinceramente que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde sin duda aparecerán más joyitas ocultas. Y quién sabe, quizá alguno de esos cartuchos perdidos que seguimos buscando todavía aparece en el lugar más inesperado. Soy Camilo y te espero en el próximo episodio de El Cartucho Perdido.